continuando con la asignatura Psiquiatría 1, vamos a dar inicio en esta ocasión a la segunda unidad llamada Modelos Interpretativos. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a presentar una situación que en muchas ocasiones es real en nuestro medio. Comenzamos con la lectura. La ambulancia se alejó rápidamente, pero los vecinos siguieron agrupados en la banqueta frente a la casa de la familia López. Los vecinos sabían que Ana le había dado 3 puñaladas a su esposo Raúl, que éste se había desangrado y quedado inconsciente, y que ella pues había llamado a la policía, la que a su vez había llamado a los paramédicos, pero nadie sabía la causa del ataque. Los vecinos de la familia López sabían que Ana siempre se mantenía tensa, nerviosa y deprimida. También sabían que Raúl le habían suspendido de su trabajo 6 semanas antes. La pareja discutía frecuentemente sobre asuntos de dinero. Y Ana se emborrachaba cada vez con más frecuencia, incluso en pleno día. Ahora, haciendo un tiempo de reflexión, debemos de preguntarnos qué pasó. ¿Por qué Ana apuñaló al esposo? Uno puede dar muchas explicaciones desde diferentes puntos de vista. Estaba bajo efectos del alcohol, estaba en un cuadro depresivo que en lugar de volverse autolítica, es decir, dañarse a ella misma, hizo una conducta heterolítica. Entonces podemos decir que sería arriesgado tratar de explicar la agresión con base a una sola causa. También sería difícil evaluar todos los factores que intervinieron, porque también podemos pensar que de niña ella aprendió que todas sus frustraciones las iba a resolver con agresividad y violencia. Entonces es difícil ver un panorama desde un solo contexto o valorar todos los contextos. Es prácticamente imposible. Las teorías científicas surgen porque debe organizarse la información conocida y deben darse explicaciones. La famosa manzana de Newton. La anécdota es que estaba bajo un árbol de manzana, le cayó una en la cabeza y de ahí hizo su famosa fórmula tratando de explicar por qué se había sucedido lo que le pasó. Teorías. Una teoría útil proporciona una perspectiva para examinar la información que se tiene. Una perspectiva es un punto de vista. Algunas consideraciones generales. La ciencia se ha valido en muchas ocasiones de instrumentos teóricos que permiten explicar. Estos instrumentos teóricos les llamamos modelos interpretativos, paradigmas. La literatura da diferentes nombres. Pero un modelo es una percepción particular, es un punto de vista que un observador tiene. Ahora, la ventaja de los modelos es que esos puntos de vista son a través de observaciones sistemáticas. No solo se me ocurre esto y ya genera un modelo, ¿no? Tiene que dar todo una metodología de estudio. Si ustedes ven esta imagen, si lo ven, por ejemplo, el círculo celeste que se refleja en la pared, vemos que es verdad, pues. Si vemos desde el lado anaranjado del cilindro, lo vemos reflejado en la pared como un cuadrado, y también es verdad. Pero ¿quién tiene la razón?
Cada quien tiene su punto de vista y cada quien lo interpreta y lo ve a su manera. Pero la realidad objetiva es el objeto, valga la redundancia. No es lo que se proyecta, sino es el objeto mismo. Entonces, cuando ustedes van a opinar sobre algo, lo ideal es que vean no solo un punto de vista, porque entonces estarían ciegos, porque no ven los demás puntos de vista. Entonces estos puntos de vista o estas perspectivas se les llama modelos interpretativos, también se les llama paradigmas. Y un paradigma pues es un mapa mental, un marco de referencia persistente que sirve de base a toda la percepción. En otras palabras, es la forma en que un individuo percibe, entiende e interpreta el mundo que lo rodea. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su perspectiva, y ese punto de vista no es tan simple, porque lleva todo un proceso de formación. Desde que nacemos, crecemos, nuestros valores morales, éticos, nuestra formación nos permite valorar de diferentes maneras la realidad en la que vivimos. Entonces, un paradigma tiene diferentes dimensiones. En primer lugar, la epistémica. ¿Qué postura tiene en la ciencia este paradigma? La dimensión ética, todos los valores involucrados. Nos damos cuenta que para hacer una investigación científica debemos de valorar la ética si vamos a tratar con seres humanos, incluso con los animales. La dimensión disciplinar, ¿qué disciplina va a encargarse de este paradigma? La metodología que se va a ocupar. Recordemos que nosotros como médicos en potencia hacemos investigaciones, y estas investigaciones seguimos un rigor científico, una metodología científica. Entonces en los paradigmas debe de seguirse una metodología científica, no tan empírica, tiene que ser científica. Y por último, la dimensión teórica, que es la teoría que nos apoya el punto de vista que nosotros tenemos. No solo se me ocurre esto y ya estuvo, no. Hay todo un bagaje teórico detrás de este paradigma. El efecto paradigma, lo que es obvio para uno con un paradigma, puede ser totalmente imperceptible para otro con un paradigma diferente. Es decir, son puntos de vista y cada quien tiene su punto de vista. Y yo valoro mi punto de vista en base a mi formación. La otra persona valora su punto de vista en base a su formación, que puede ser incluso contraria a la mía. Cuestiones bien evidentes en la política, en la religión, en lo bueno, lo malo, ¿verdad? Sale la crítica aquella de un cuchillo, de los mejores cuchillos fabricados, con un filo tremendo, que cortan bien la carne. Entonces el cuchillo es bueno, buen cuchillo, pero si yo ocupo ese cuchillo para herir a alguien, es malo el cuchillo. El cuchillo sigue siendo bueno porque para eso fue hecho, para cortar, pero el punto de vista que se le está dando es diferente. Entonces, insisto, los paradigmas son puntos de vista que pueden ser antagónicos, pueden estar en polos opuestos, pero va a depender de cómo ustedes vean esa realidad.
Entonces, en concreto, un paradigma, un modelo interpretativo es el punto de vista que el sujeto tiene de su realidad, de su mundo. Es un punto de vista. Bien, siguiendo con esto, desde el punto de vista de las causas de los trastornos mentales, los factores etiológicos pueden ser de dos grandes raíces: la hereditaria y la ambiental. La ambiental, a su vez, puede ser orgánico y psicosocial. Volviendo, la causa de los trastornos mentales, entonces los factores etiológicos pueden ser hereditarios y ambientales, los que a su vez pueden ser orgánicos o psicosociales. Entonces, en el proceso de la medicalización de la locura, el estudio de la locura en los siglos XVII, XVIII, entonces se llegaron a tomar en cuenta diferentes puntos de vista, dependiendo del observador. Entonces nos llevó al punto de vista somático, al punto de vista psicológico, al punto de vista social, al cibernético y otros. En el manual yo he incluido otros paradigmas, ¿verdad? Teóricamente solo vamos a enfocarnos en 5. En el manual ustedes van a encontrar el modelo humanista, el modelo sistémico, que no los vamos a tocar teóricamente en las clases, pero que están ahí, es de leerlo. Entonces, volviendo, en el proceso de medicalización de la locura se tomaron las perspectivas somáticas, psicológicas, sociales y cibernéticas, ya que está de moda tanto la tecnología, por eso ahora aparece el punto de vista cibernético. Esto nos llevó a la creación de modelos, los modelos interpretativos, que son los que vamos a estudiar en esta unidad: el modelo médico, el modelo psicodinámico, el modelo conductista, el modelo cognoscitivo o cognitivo y el modelo social. En esta ocasión vamos a estudiar el modelo médico. ¿Cuáles son los postulados básicos del modelo médico? En primer lugar, la enfermedad tiene una etiología o causa. Esta causa, lógicamente, siempre va a ser orgánica. Es decir, algo ha dañado el organismo. La enfermedad tiene una etiología o causa. Esta causa siempre es orgánica. En tercer lugar, esta causa orgánica nos provoca una serie de síntomas que constituyen pues el cuadro clínico, lo que estamos viendo ahora con la famosa pandemia. El virus entra en nuestro cuerpo y aparecen una serie de síntomas: la fiebre casi siempre, la cefalea intensa y síntomas que casi nunca faltan es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto en la mayoría de casos. Cuando entonces me viene una persona con esos síntomas, digo, es COVID-19. Entonces, la serie de síntomas constituyen el cuadro clínico. Estos síntomas, agrupados sistémicamente, nos permiten el diagnóstico. Entonces uno dice, tiene cefalea, tiene fiebre, tiene ageusia, pérdida del gusto, anosmia, pérdida del olfato. Entonces esto me permite llegar a un diagnóstico: se ha contagiado con COVID-19. Esto nos lleva a un criterio pronóstico. No es lo mismo, por ejemplo, una enfermedad degenerativa como la enfermedad de Alzheimer, que tiene un pronóstico sombrío. El paciente va a morir de Alzheimer, a una fiebre tifoidea. No digo que la fiebre tifoidea no sea grave, si no hay un adecuado tratamiento, si no hay unas adecuadas condiciones, el paciente puede morir también. Pero comparado entre una fiebre tifoidea
y una enfermedad de Alzheimer, los pronósticos pues lógicamente son completamente diferentes. Y el escalón final para el modelo médico es el tratamiento, y el tratamiento siempre va a ser orgánico, es decir, en el caso de la medicina en general nos vamos a referir a medicamentos, fármacos, cirugía, por ejemplo, un apéndice. En el caso de psiquiatría pues tenemos fármacos, terapia electroconvulsiva, psicocirugía. Entonces la escala final es el tratamiento, que siempre va a ser biológico desde el punto de vista médico. Entonces, ¿cómo explica el modelo médico? En primer lugar, tenemos un agente etiológico, siempre. Este agente etiológico va a infectar al hospedero. Es decir, entra el virus, entra la bacteria, produce o rompe el equilibrio fisiológico, bioquímico, anatómico del hospedero, llevando a alterar la estructura ya sea anatómica o la función bioquímica, fisiológica, y que esto nos permite un diagnóstico psicopatológico, es decir, la agrupación de los síntomas. Esta agrupación de los síntomas va a llevar a un diagnóstico sindrómico. Una vez constituido el diagnóstico sindrómico, pues el final de la escala es el diagnóstico específico, que a través del tratamiento nos va a llevar a eliminar los síntomas o a eliminar la causa. En psiquiatría, pues hay que decirlo, la eficacia terapéutica es sintomática. No hay cura de la mayoría de enfermedades mentales. Entonces lo único que hacemos es tratar los síntomas. Entonces, al tener un diagnóstico específico a través de los medicamentos o de las terapias biológicas, lo que tratamos de hacer es eliminar los síntomas. Ahora, desde el punto de vista de la psicopatología, tenemos 5 perspectivas. La perspectiva anatómica, la fisiológica, la causal, la evolución o evolutiva, y los signos y síntomas. Esto nos lleva a diferentes combinaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista psicopatológico. Tenemos el anatomopatológico, el fisiopatológico, el etiológico, que hablamos del causal, y el clínico, a través de la interpretación de los síntomas. ¿Qué tenemos en el anatomopatológico? En el anatomopatológico tenemos lesiones. Estas lesiones pueden ser en 3 niveles: a nivel celular, a nivel de tejidos y humores, órganos y sistemas, y en los procesos generales. Entonces vamos a encontrar una correlación entre el síntoma y la lesión. Hay una infección en el apéndice, nos va a dar un proceso febril, náuseas, vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, un dolor que no es intenso, pero está ahí, es incómodo, al grado que nos hace tomar posiciones antálicas, que es uno de los síntomas evidentes de apendicitis, además del signo del obturador, el signo de rebote, el signo de Soas. Y tenemos acá un ejemplo clásico, ya lo había dicho, anatomopatológico. Vemos a la izquierda un cerebro sano, vemos a la derecha un cerebro pues de un paciente con enfermedad de Alzheimer ya avanzado. La diferencia pues es notoria, ¿verdad? Hay hipotrofia de la corteza cerebral, de la sustancia blanca, de la sustancia gris. Básicamente el cerebro se ha despequeñecido, ¿verdad? Entonces es evidente las alteraciones anatomopatológicas que se dan en la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad degenerativa
que veíamos un pronóstico prácticamente malo. Vemos acá algunas imágenes de resonancia magnética, flujo sanguíneo regional cerebral, tomografía por emisión de positrones de un cerebro normal. Tenemos abajo un cerebro de un paciente con esquizofrenia. Vemos los cambios que hay, ¿verdad? Crecimiento de los ventrículos laterales y medios, la hipofuncionalidad frontal, lo vamos a valorar más tarde, más adelante. Ahora, el modelo fisiopatológico, basado pues en una metodología físico-química. Pues investiga las alteraciones objetivas que las enfermedades producen en la fisiología humana. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues los avances en la neurofisiología, por ejemplo, el electroencefalograma, la estimulación eléctrica, la conducción nerviosa. Por ejemplo, acá tenemos un electroencefalograma de una persona que adolece de lo que antes le llamaban petit mal o pequeño mal. Característica, pues, espiga honda de 3 ciclos por segundo. Esto es característico. Cuando en electroencefalograma tenemos este trazo, ya hicimos el diagnóstico de una epilepsia, pues pequeño mal. Tratamiento, anticonvulsivantes, por ejemplo el clonazepam. Luego tenemos el modelo etiológico. El modelo etiológico se ocupa del estudio científico de las causas de las enfermedades, que pueden ser internas o externas. En este modelo etiológico tenemos dos variantes: el modelo heteroconstitucionalista, hablamos de herencia y de constitución, y el modelo exógeno ambientalista. El modelo heredoconstitucionalista, pues, qué mejor ejemplo que tenemos que el árbol genealógico, o el famoso familiograma, que esto es lo que se llama la técnica del pedigrí. Entonces, por eso nos interesa saber la ascendencia hasta 3 generaciones, para ver cómo se viene manifestando en la herencia el problema que estamos valorando. En relación a la constitución, pues hemos visto Kretschmer, Sheldon, ya recordemos el leptosómico, el pícnico, el atlético, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Vemos cómo a partir de la estructura física podemos valorar cómo son los temperamentos de cada uno de ellos. El leptosómico sería una persona esquizoide, el pícnico sería una persona extrovertida. Lo hemos hablado ya mucho en la introducción a la psiquiatría. Luego tenemos el modelo exógeno ambientalista. Probablemente no identifiquen quién es este personaje. Yo me atrevería a decir que es el filósofo más grande que ha existido, Friedrich Nietzsche. Su filosofía sirvió para Hitler en su teoría del superhombre. De hecho, Nietzsche tiene un libro que así se llama, El superhombre, y tiene una cantidad de libros de filosofía pura. Ahora, ¿por qué lo traigo a él? Si reconocen eso, es el treponema, ¿verdad? El agente etiológico de la sífilis. Friedrich Nietzsche murió de parálisis general progresiva o sífilis terciaria. En la época, pues, en el que él vivió no existía tratamiento para la sífilis, ¿verdad? Y entonces siguió su historia natural la enfermedad y él falleció, pues, de parálisis general progresiva. En el modelo clínico, en primer lugar, pues valoramos lo que es la patocronia. La patocronia simplemente es la historia natural de la enfermedad.
Toda enfermedad tiene su historia natural, toda enfermedad tiene su historia natural. Por ejemplo, hablemos de una gripe, de una influenza. 5 días, proceso febril, rinorrea, tos productiva, sin que se complique con infección bacteriana. Entonces al final, a 5 o 6 días, el virus se autolimita y la enfermedad se acaba. Esa es la historia natural, y todas las enfermedades tienen su historia natural. Ya vimos la diapositiva anterior, que es parálisis general progresiva, paso por sífilis primaria, sífilis secundaria, hasta llegar a la sífilis terciaria. Luego en la semiología tenemos los síntomas, que son la parte subjetiva, y los signos, que son la parte objetiva, lo que nosotros podemos medir o palpar. Y creo que lo he dicho en más de una ocasión, en psiquiatría no hay signos, solo síntomas. Entonces, la única realidad tangible es la categorización de los síntomas. Entonces es estudiar el fenómeno y comprenderlo. Este paciente tiene trastornos perceptivos, está teniendo alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, hay experiencias de pasividad, hay ideas delirantes de tipo persecutorio. Entonces, en base a ese fenómeno que estoy observando, quitemos las alucinaciones visuales para no confundir. Tiene alucinaciones auditivas, oye voces que lo amenazan, las ideas delirantes que los vecinos le controlan la mente, junto con las experiencias de pasividad. Esa es la fenomenología, los fenómenos que estoy observando y la comprensibilidad que tienen. Esto me lleva a pensar que este paciente está cursando por una esquizofrenia probablemente de tipo paranoide. Entonces, patocronia, como decía, es el estudio de la forma de la evolución de las enfermedades en el tiempo, es decir, la historia natural. ¿Cuáles son los tipos evolutivos? Hiperaguda, aguda, subaguda, crónica, enfermedad cíclica o periódica. Esa es, dijéramos, los tipos en que se presenta una enfermedad. Y tenemos aquí la evolución o la historia natural de la sífilis no tratada. La sífilis temprana, que va de 12 a 90 días, la secundaria, que va de 3 semanas a 6 meses, y así llegar hasta al final, pues la parálisis general progresiva, la famosa PGP. Esta es la historia natural de la enfermedad. Si no hay intervención farmacológica, así va a evolucionar la enfermedad. En psiquiatría, pues tenemos los cuadros afectivos, en el caso de los trastornos bipolares, una fase maníaca, una fase depresiva, una fase hipomaníaca, y a lo largo de la vida así se va a presentar: una fase maníaca, una fase depresiva, una fase maníaca, una fase depresiva o hipomaníaca, dependiendo de cómo cataloguemos pues el trastorno bipolar, si es tipo 1 o es tipo 2, o otras variantes de los trastornos afectivos bipolares. Tenemos la patocronia de la esquizofrenia. Tenemos básicamente 3 etapas: la etapa prodrómica, la etapa aguda y la etapa residual. La etapa prodrómica puede durar de 2 a 6 años, como promedio 4. Luego viene el brote agudo, que es el variable, el tiempo, y luego la fase residual. Al salir de la fase aguda se vuelve la etapa residual, que va a durar toda la vida y que a lo largo de la vida puede volver a tener periodos de agudización. Esa es la historia natural de la esquizofrenia. En la semiología, pues es lo que nosotros hacemos en la clínica a partir de la historia clínica, del historial clínico, ya sea médico, quirúrgico, psiquiátrico, pediátrico. Obtenemos
la información requerida. Luego recurrimos pues al examen físico, y en el caso de la psiquiatría, además del examen físico, el examen mental. Y esto nos va a llevar pues a un diagnóstico psicopatológico, diagnóstico sindrómico y al final un diagnóstico específico. Diversas disciplinas han colaborado pues con el modelo médico. Dentro de ellas tenemos la genética, la neurobioquímica, la neuroendocrinología y la técnica de visualización cerebral. Veamos la genética. Con el descubrimiento del genoma humano pues se ha encontrado respuesta a muchas enfermedades. De hecho, esto nos ha llevado a la ingeniería molecular y a alterar de alguna medida el genoma en el caso de algunas enfermedades. Las vacunas ahora ya no son virus vivos, virus atenuados, virus muertos, sino que se extrae un fragmento del ARN en este caso y se le inserta otro y se cambia completamente la patogenicidad de una enfermedad, y así es como en muchas ocasiones ahora se crean las vacunas. El cromosoma es la base fundamental. Ahí están las cadenas de doble hélice de DNA, donde están los genes, está toda la información. Como a través de 4 aminoácidos y sus combinaciones pues obtenemos todas las características que nos distinguen o nos diferencian. Tenemos que hay 22 pares de cromosomas autosomas y un par sexual. Están divididos en grupos A, B, C, D, E, F, G y el par sexual. Los autosomas, entonces, por ejemplo, 1, 2, 3 es el A, 4, 5 el B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 C y así. 13, 14, 15 el D, 16, 17, 18 E, F y G. En el estudio de muchas enfermedades se han visto alteraciones, ya sea en los autosomas o en los cromosomas sexuales. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el síndrome de Patou, que es una trisomía en los cromosomas 13. El síndrome de Edwards, que es una trisomía en los cromosomas 18. El famoso síndrome de Down, lo que llaman la trisomía 21. En los cromosomas sexuales pues tenemos el famoso síndrome de Turner, tenemos el síndrome de Klinefelter. Entonces vemos que a través del estudio de la genética se nos está dando respuestas a muchas enfermedades. La importancia pues que tiene el descubrimiento del genoma humano. Falta mucho por descubrir, ¿verdad? Y muchas de nuestras enfermedades psiquiátricas pues probablemente se encuentren en este rango de alteraciones genéticas. Tenemos técnicas del árbol genealógico, ya vimos el familiograma, ¿verdad? Técnicas de estudios longitudinales, estudios sobre riesgo familiar, estudios sobre gemelos, estudios sobre adopción. En psiquiatría todo esto tiene un gran valor y se ha determinado entonces a través de este tipo de estudios la carga genética, solo por mencionar algo que lo vamos a detallar en algún momento, pero los estudios sobre adopción. Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes alcohólicos, tenemos estudios en adopción que muestran que los
padres biológicos eran alcohólicos y los padres adoptivos no eran alcohólicos, el porcentaje de los hijos en adopción que se vuelvan alcohólicos es bien grande cuando vienen de padres biológicos alcohólicos. Lo mismo de gemelos, monocigóticos, disigóticos, los porcentajes son tremendamente diferentes y en relación a la población en general también. Entonces estos tipos de estudios de genética nos vienen a colaborar pues en descubrir la carga genética que tienen muchas enfermedades mentales. A nivel neurobioquímico, recordemos que la neurona es la parte fundamental del sistema nervioso central. Recordemos también esta imagen es lo más importante tal vez en psiquiatría, ¿verdad? Vemos cómo en la hendidura sináptica se da toda la situación de la información. Empecemos. Todo es a través de neurotransmisores. Un neurotransmisor, para considerarse así, pues debe de cumplir ciertos criterios. Uno es que se sintetice en la neurona a través de aminoácidos esenciales. Pongamos el ejemplo, la dopamina, que se almacena en vesículas sinápticas cerca de la hendidura, que se liberen a través de un proceso de exocitosis dependiente de calcio a través de la hendidura sináptica, que se muevan, que se combine con el receptor postsináptico, ya sea por primeros o segundos mensajeros, y una vez produce la despolarización o hizo su efecto, pues se remueva a la hendidura sináptica y que sea ya sea metabolizado o que se vuelva a recapturar para volver a utilizarse. Esta remoción, pues tenemos acá dos enzimas, la catecolortometiltransferasa o la monoaminoxidasa, que son las que metabolizan los neurotransmisores. Esto es la base de toda la farmacología, psicofarmacología. Todos los medicamentos que nosotros utilizamos actúan a alto nivel, ya sea a nivel de neurotransmisor, potenciándolo, a nivel de receptor, a nivel de enzimas, ¿verdad? Pero todo esto en psiquiatría es lo fundamental, lógicamente desde el punto de vista biológico. Como decía, dos enzimas, la catecolortometiltransferasa y la monoaminoxidasa. Ambas enzimas pues inactivan los neurotransmisores. Una vez han sido utilizados, se remueven, pues los inactivan. Y si se recaptura, pues la monoaminoxidasa dentro de la vesícula del botón sináptico, ahí también es metabolizado. Entonces tenemos, dijéramos, 5 neurotransmisores bien importantes en psiquiatría. Hay una cantidad tremenda, pero dijéramos que los más importantes, los más estudiados y que la mayoría de fármacos actúan competitivamente o antagónicos, ¿verdad? O potencian el efecto. Los 5 neurotransmisores, estos son los más importantes: la dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, ácido gamma aminobutírico y la acetilcolina. Tenemos acá, por ejemplo, cómo se sintetiza los neurotransmisores. En el caso de la dopamina,
de la noradrenalina, epinefrina, que es a partir del aminoácido esencial que se llama tirosina, que a partir de una secuencia de enzimas se van agregando o se van quitando radicales, ya sea hidroxilo, nitritos o nitratos, ¿verdad? Carbono, para ir dando pues o sintetizando cada uno de los neurotransmisores. Entonces tenemos, por ejemplo, las catecolaminas que comienzan a partir de la tirosina. La tirosina hidroxilasa pues es la L-dopa, dopa descarboxilasa nos va a dar la dopamina, una dopamino beta hidroxilasa que nos va a dar la noradrenalina, y por último pues la formación de la adrenalina. Tenemos ya a nivel molecular como se agrega un radical OH, pierde un radical COO, y así es como se van dando o se van formando los diferentes neurotransmisores. Tenemos el triptofano, la hidroxitriptamina, que al final nos va a dar la serotonina, ¿verdad? Se agrega un radical OH, se pierde radical COO, hasta llegar pues a la serotonina. Bien, como decíamos, hay enfermedades psiquiátricas que se explican a través de los neurotransmisores, es decir, los mecanismos de acción de los fármacos es potenciando o antagonizando con los neurotransmisores o con los receptores. Y tenemos, por ejemplo, la hipótesis de las aminas biógenas. Tenemos en el caso de la depresión, usualmente en el trastorno bipolar, la fase o episodio depresivo dura aproximadamente 6 meses. Luego sale de ese periodo de depresión y hay un periodo de normalidad casi siempre similar, 6 meses. ¿Qué dice la teoría de las aminas biógenas en relación a la depresión? Por ejemplo, la teoría serotonérgica. En el caso de un paciente deprimido vamos a tener que tanto la serotonina como su metabolito activo están disminuidos. En la teoría noradrenérgica tenemos también que tanto la noradrenalina como su metabolito activo están disminuidos. Y en la dopaminérgica vamos a tener lo mismo, tanto el neurotransmisor como su metabolito activo, el ácido homovanílico, están disminuidos. Si lo vemos en la fase maníaca, vamos a tener un paciente exaltado, riéndose, bailando, cantando, como está ese gordito ahí. ¿Y qué nos dice la teoría de las aminas biógenas? En el caso de la manía, la teoría serotonérgica habla de que la serotonina y su metabolito activo van a estar aumentados. La noradrenalina, su metabolito activo, también va a estar aumentado. Y la dopamina y su metabolito activo también se encuentran aumentados. Y entonces tenemos la patocronia o historia natural de la enfermedad. Tenemos una fase depresiva que dura 6 meses, una fase de normalidad que dura 6 meses y una fase maníaca que dura 6 meses. Y que la hipótesis de las aminas biógenas nos dicen que en la fase depresiva todos los neurotransmisores y sus metabolitos activos se encuentran disminuidos. En la fase de normalidad, los metabolitos y sus neurotransmisores se encuentran normales, y en la fase maníaca se encuentran aumentados. Entonces es lo que se les explicaba. En el periodo de normalidad, una fase depresiva, un periodo de normalidad, una fase maníaca. Pues en ese periodo de normalidad, la teoría de las aminas biógenas habla que todos los neurotransmisores, junto a sus metabolitos, se encuentran en valores normales. Entonces tenemos normal,
viene el episodio depresivo, un periodo de normalidad, fase maníaca, un periodo de normalidad. Esa es la historia natural o la patocronia del trastorno bipolar. Claro, esta es una forma, digamos, representativa, porque estándar, porque no siempre va a tener esta forma de presentarse. Puede tener 2 episodios depresivos, luego un periodo de manía, o al contrario, o puede tener un periodo de hipomanía. Pero en general, digamos que la historia natural se representa de esta manera. Luego tenemos las hipótesis dopaminérgicas. La hipótesis dopaminérgica tiene una mejor explicación, o dijéramos, explica mejor la esquizofrenia. ¿Por qué? Por ejemplo, las anfetaminas. El abuso de anfetaminas da cuadros indistinguibles de esquizofrenia. Por eso, como diagnóstico diferencial, cuando nosotros tenemos un paciente con toda una sintomatología parecida a la esquizofrenia, una de las preguntas de rigor es: ¿abusa de anfetamina? Porque da un cuadro indistinguible de esquizofrenia. Otra explicación es que los antipsicóticos, al menos los típicos, todos actúan con un antagonismo competitivo con la dopamina, es decir, el fármaco llega a ocupar los receptores dopaminérgicos y no permite pues que la dopamina ocupe esos espacios. Y la otra explicación es pues que se han encontrado concentraciones altas de receptores D2 de dopamina en pacientes, lógicamente estudios post-mortem, en pacientes esquizofrénicos, ¿verdad? Se encontraron concentraciones altas de receptores D2 de dopamina. Todo esto pues nos viene a apoyar la hipótesis dopaminérgica para la esquizofrenia. Y tenemos acá las vesículas sinápticas, ¿verdad?, llenas con el neurotransmisor dopamina. Tenemos los receptores dopaminérgicos, y entonces viene el exceso de dopamina a ocupar los receptores dopaminérgicos. Entonces los receptores dopaminérgicos son varios, de 1, de 2, de 3, de 4, ¿verdad? Importante porque los receptores D2 de dopamina son los principales estudiados en la génesis de la esquizofrenia. Y estos pues son los que inhiben la enzima adenilticlasa. El D1 y D5 activan la enzima adenilticlasa. Y volvemos a lo mismo. Entonces tenemos las vesículas sinápticas que liberan el neurotransmisor dopamina. Pero cuando tenemos los antipsicóticos convencionales o los típicos, que llegan a ocupar el lugar del receptor de la dopamina, y por eso que ya no permite que la dopamina haga su efecto postsináptico. Tenemos entonces que hay 4 vías dopaminérgicas. La vía mesolímbica, la vía mesocortical. Una va al sistema límbico y otra a la corteza cerebral. En rojo acá tenemos la mesocortical y en azul la mesolímbica, al sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de los cuadros, es el responsable, no encargado, el responsable de cuando se presentan los cuadros psicóticos, es decir, alucinaciones, delirios. Entonces, el efecto antipsicótico se da principalmente en estas dos. El efecto terapéutico de los antipsicóticos se da en estas 2 vías. También tenemos las otras 2 vías, la neuroestriada y la tuberoinfundibular. Estas vías lo que dan es básicamente los efectos secundarios. La neuroestriada, que da los efectos extrapiramidales, y la tuberoinfundibular, que da problemas endocrinos como la hiperprolactemia,
hay cierta disfunción eréctil al usar los antipsicóticos. Entonces, el efecto antipsicótico en las 4 vías tenemos en la mesolímbica y mesocortical el efecto terapéutico, y en la neuroestriada y la tuberofundural vamos a tener los efectos secundarios adversos. En la neuroestriada vamos a tener los síntomas extrapiramidales, y en la tuberoinfundibular vamos a tener algunos efectos secundarios endocrinos como la hiperprolactina. Por eso es que las personas que utilizan estos fármacos antipsicóticos, por ejemplo la chlorpromazina, pueden llegar a tener ginecomastia y llegar hasta a galactorrea. Entonces tenemos acá los reacciones extrapiramidales, ¿verdad?, que le llamamos así, los efectos secundarios de los antipsicóticos cuando actúan en la vía neuroestriada. Vamos a tener espasticidad, parkinsonismo, ya sea acaticia, rigidez, corea, mioclono, distonía aguda, tics, tremor, articulaciones, manierismo. Todo esto son efectos secundarios que podemos ver en una persona que está tomando antipsicóticos de tipo convencionales o típicos. Y tenemos entonces el uso de, como decía, de antipsicóticos, a qué nos puede llevar. Por ejemplo, el parkinsonismo. ¿Cuáles son los síntomas? Rigidez, bradicinesia, temblor, el andar característico, como rueda dentada. La incidencia pues es alta, su aparición, su desaparición, el alivio con anticolinérgicos, sí, como el piperideno. La distonía aguda pues son espasmos musculares, por ejemplo en la lengua, la cara, cuello, espalda. Su incidencia baja y se da especialmente en niños y adolescentes. Aquí pudiéramos decir que son los antipsicóticos de alta potencia los que más producen este tipo de efectos secundarios. La distonía aguda, bien frecuente o más frecuentemente visto por el haloperidol. El aparecimiento es bien rápido, las primeras 24-48 horas se presentan estos síntomas, ¿verdad? Desaparece rápidamente al suspender el medicamento, y también hay un alivio muy marcado con los anticolinérgicos como el piperideno. También se puede utilizar el diazepam, y como tercer escoge utilizamos también la difenhidramina, que es un antihistamínico. Tenemos la acaticia, que es el famoso síndrome de las piernas inquietas. El paciente cuando inicia con el uso de psicofármacos antipsicóticos, específicamente los de alta potencia como el haloperidol, van a presentar una sensación de inquietud, de que no pueden detenerse y caminan. Su incidencia es alta prácticamente. Su aparecimiento también gradual, de 5 días a 3 meses. Al desaparecer, al suspender el fármaco, pues tarda también en desaparecer el síntoma, no es tan rápido. También puede mejorar con el uso de anticolinérgicos, también con benzodiazepinas y el propanolol. La disinesia tardía, su nombre lo dice, pues el uso de fármacos antipsicóticos típicos pues por largo tiempo, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos, trastornos delirantes crónicos, donde prácticamente se utiliza el medicamento por largo tiempo, por no decir de por vida, aunque en algún momento vamos a discutir eso, pero se suele utilizar por largo tiempo. Entonces al final se llega a la disinesia tardía. Algunos presentan el famoso síndrome del conejo, que son como, por ejemplo, los viejitos como que anduvieran masticando siempre, ¿verdad? Eso se llama síndrome del conejo, es parte de la disinesia tardía. Y su incidencia pues es más frecuentemente en ancianos, personas mayores,
que se ha utilizado por largo tiempo los fármacos. Esto no parece reversible, es decir, que al suspender el fármaco se va a curar, ya es bien difícil. No ayudan los anticolinérgicos, un poco ayuda la vitamina E, ¿verdad? Pero prácticamente es un efecto secundario permanente. El temblor perioral, que era el que decía el síndrome del conejo, la incidencia es baja, también el aparecimiento es lento, meses, años, y ayudan un poco los anticolinérgicos y ayuda también al suspender el medicamento. Pero igual, ¿verdad? En pacientes con uso crónico pareciera que su evolución también es crónica. Y en conclusión, desde el punto de vista de las aminas, pues vamos a decir que la teoría dopaminérgica explica la esquizofrenia, tal vez no en el 100%, ¿verdad? Pero explica. Las teorías de las aminas biógenas explican los trastornos afectivos. La teoría serotonérgica es bien importante en los trastornos obsesivos compulsivos. Y tanto la teoría serotonérgica y adrenérgica, pues en los trastornos de ansiedad. Entonces, esto hablando desde el punto de vista médico y desde el punto de vista biológico. Una perspectiva, un paradigma, una manera de ver las enfermedades mentales desde el punto de vista biológico. La neuroendocrinología, otra ciencia que ha ayudado, pues, o ha colaborado con la psiquiatría. Tenemos el test de supresión con dexametasona, ¿verdad? Que es el que se involucra no es específico en psiquiatría, sino lo que arroja es una alteración en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Como tarea, pues, les sugiero que lean en qué consiste el test de supresión con dexametasona y cuando es positivo y cuando es negativo para psiquiatría. Lo revisan, por favor. Luego tenemos las técnicas de visualización cerebral. Tenemos unas que estudian la estructura, por ejemplo la tomografía axial computarizada, que estudia estructura, y vemos ahí dos imágenes, una TAC normal y otra de esquizofrenia. Que vemos crecimiento de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, hay un empequeñecimiento del cerebro, principalmente el lóbulo temporal. Dijéramos a grandes rasgos, eso es lo que se puede ver en una tomografía. Hay que aclarar que no en todos los pacientes vamos a tener estos cambios. Entonces a veces se dice que cuando se encuentran estos cambios es lo que se le llama esquizofrenia de tipo 2 o de mal pronóstico. Luego tenemos siempre los que estudian la estructura, la resonancia magnética nuclear. La tomografía, pues, es una descarga de rayos X tremenda. Acá pues es a través de magnetismo, ¿verdad? Pero se ven imágenes mucho más claras. Y lo que se observa en pacientes esquizofrénicos, básicamente lo mismo que se ve en la resonancia magnética, solo que con mayor claridad. Hay empequeñecimiento del cerebro, crecimiento de los ventrículos laterales y medios, también el lóbulo temporal empequeñecido. En general todo el cerebro disminuye de tamaño. No hay, dijéramos, indicaciones precisas para mandarle una resonancia magnética a un paciente esquizofrénico. Estos son estudios que se han hecho, no es que hay que indicarle una resonancia magnética a alguien que tiene los síntomas clásicos de esquizofrenia. Tenemos también estudios por imágenes que ven la función. Aquellos son las estructuras, esto es función. Tenemos la tomografía por emisión de positrones y el flujo sanguíneo regional cerebral. Entonces vemos cómo funciona el cerebro en vivo a través de estos
de estos recursos tecnológicos. En ambos prácticamente lo que se ve, además de los cambios anteriores, como crecimiento de los ventrículos laterales, empequeñecimiento del cerebro, vemos hipofuncionalidad del lóbulo frontal. Entonces, estudios de flujo sanguíneo cerebral han demostrado disminución del flujo sanguíneo en la corteza prefrontal. Por eso se habla de disminución de la función del lóbulo frontal. Este hecho correlaciona con una disminución del ácido homovanílico en el líquido cefalorraquídeo. El ácido homovanílico es el metabolito activo de la dopamina. Estos dos hechos expresarían una hipofuncionalidad dopaminérgica en la corteza frontal y que prácticamente se relaciona con los síntomas negativos de esquizofrenia. Siguiendo con el flujo sanguíneo cerebral regional, aparece una relación entre sintomatología positiva y una mayor circulación, al contrario cuando predominan síntomas negativos. La sintomatología positiva, el lóbulo temporal izquierdo; la sintomatología negativa, el lóbulo temporal derecho. En conclusión, podemos decir que el modelo biológico fracasa en los cuadros neuróticos. Esta es una pintura famosa, El Grito, Elba Munch. Se han hecho muchos estudios también sobre esta pintura, que lo que refleja pues es un estado de ansiedad, de temor. Entonces el modelo médico no es útil en los cuadros neuróticos. Fracasa completamente tratar de explicar los cuadros neuróticos. Es parcialmente útil. No podemos explicar la génesis de la enfermedad completamente a través del modelo biológico. Sabemos que hay aumento de los receptores 2 de dopamina. Sabemos que hay cantidad de dopamina exagerada, pero la causa atrás de eso no la tenemos. Vemos los cambios que se dan a nivel de tanto de estructura como de función en los pacientes esquizofrénicos, pero no en todos se dan tampoco. El modelo médico sí es contundente en los trastornos afectivos, más que todo en los trastornos bipolares. Es contundente, no así en los trastornos monopolares. Se ha visto pues que los trastornos bipolares, bien manejados farmacológicamente, el paciente no se cura, pero las recaídas son extremadamente raras si el paciente cumple con las indicaciones precisas de los medicamentos. Einstein me dijo: el hecho de que usted pueda observar una cosa o no depende de la teoría que usted use. Es la teoría la que decide lo que puede ser observado. Werner Karl Heisenberg. Bien, eso es todo lo que tenemos para esta clase.